En los últimos tiempos, se ha hecho común que personalidades del espectáculo, la política o las redes sociales salten a primera plana a causa de algún escándalo. Pero los escándalos personales, las infidelidades o las bancarrotas ya no son noticia. Estas cosas, que hace apenas un par de décadas se ocultaban como algo vergonzoso, hoy son aprovechadas y difundidas por sus mismos protagonistas para obtener visibilidad. Pero todo esto cambia cuando entramos en el terreno del delito y la ilegalidad y alcanza una repercusión máxima cuando el acusado es no ya un personaje, sino un funcionario público de alto nivel. Esto fue lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, cuando la noticia del arresto de Genaro García Luna sacudió a la opinión pública y a la prensa internacional. Genaro García Luna nació el 10 de julio de 1968 en Ciudad de México y según el escritor Francisco Jiménez Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, su conocimiento acerca del delito y su historia comenzaría a una edad muy temprana y no de la manera más honorable. De chico, soñaba con ser futbolista, pero eso jamás ocurrió. A los 11 años, en cambio, se convirtió en un espía para la ahora extinta DFS. Y el trabajo del pequeño Genaro era identificar a comerciantes ricos para luego entregar esos datos a los agentes, quienes utilizaban esa información para asaltarlos y extorsionarlos. En la Navidad de 1987, García Luna, que entonces tenía 19 años, dio su primer golpe entre las bandas delictivas de la colonia Romero Rubio. En ese primer trabajo, robó 250 millones de pesos de aquella época, y el Chango García Luna, como se le conocía en los círculos del delito, logró evadir la prisión gracias al silencio de su familia y a las hábiles estrategias de su abogado. En 1989 quiso cambiar su rumbo e ingresó como agente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido en el país con las siglas de CISEN, llegando a ocupar el cargo de coordinador de estrategias para la obtención de información sobre seguridad nacional. En 1994, mientras aún laboraba en el CISEN, se graduó de la Universidad Autónoma Metropolitana como ingeniero mecánico y posteriormente realizó una especialización en formación y especialización en seguridad pública en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y recibió su diplomatura en planeación estratégica por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2004. Y vale aclarar que eran unas impresionantes credenciales académicas para un funcionario. De esta manera, era una de las pocas personas aptas para desempeñar cargos de alta responsabilidad dentro del gobierno mexicano. En sus primeros años en el CISEN, García Luna se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose en combatir las bandas de secuestradores. En aquellos años, logró gestionar el rescate de varios personajes importantes, especialmente empresarios, quienes años después fueron una importante ayuda en su camino ascendente dentro del gobierno. La reestructuración de las fuerzas de seguridad en México fue inminente, debían combatir la creciente ola criminal, y eso llevó a integrar a la Policía Federal Preventiva con la Policía Federal de Caminos. En otras palabras, no era otra cosa que una brigada militar de la Armada de México. Esta nueva falange se incorporó a la coordinación de inteligencia para la prevención, una gigantesca infraestructura coordinada que tenía a la cabeza a Genaro García Luna. Esta mega entidad de muchos brazos era responsable de coordinar operaciones contra el crimen basadas en información de inteligencia, donde, colaborando con otras entidades federales, tenía la nada fácil tarea de organizar la lucha contra el delito en el país. Sin duda alguna, un puesto estratégico donde García Luna tenía en sus manos los recursos puestos a punto para inclinar la balanza en un país arrasado por la violencia. Luego de casi 10 años de trabajar en el CISEN, Genaro García Luna decidió cambiar de aires. Así pues, a finales del año 2000, se presentó a una convocatoria para un concurso. El objetivo era continuar con las reformas dentro de los organismos de seguridad y esta vez el proyecto era reestructurar la Policía Judicial Federal. Fueron varias etapas que culminarían con la presentación de proyectos en donde se diagramaba un plan para llevar a cabo esa reestructuración. Y al final del proceso, quien en ese entonces era el procurador Rafael Macedo de la Concha, nombró a Genaro García Luna como director de planeación y operación de la Policía Judicial Federal. De esta forma, García Luna se consolidaba como el hombre fuerte en materia de seguridad de México, y la enorme responsabilidad que recaía sobre él parecía tener eco en los títulos cada vez más largos y aparatosos de las comisiones y cargos en su gestión.
En resumen, García Luna se encontraba a cargo de la logística para combatir el crimen desde afuera y con este nuevo nombramiento, también desde adentro, enfrentando la corrupción estructural. Pero no se trataba solo de agrupar los organismos de una forma nueva, sino de rediseñar las metodologías y las estrategias tomando dinámicas traídas especialmente desde el exterior, colaborando con otras organizaciones de inteligencia y policías de otras partes del mundo. Un año más tarde, en noviembre de 2001, se ordenó la extinción de la Policía Judicial Federal y en su lugar se creó la AFI, Agencia Federal de Investigación, y se nombró a García Luna como titular responsable. Se solicitó y se obtuvo la colaboración de la sociedad mexicana y la policía española, francesa, colombiana y de Estados Unidos. Dieron programas de capacitación y apoyo técnico. Incluso el mismo FBI participó en ese programa de capacitación, brindando a la seguridad mexicana herramientas metodológicas y técnicas. A ojos de la opinión pública, la policía mexicana estaba modernizándose y poniéndose a la par de cualquier fuerza de seguridad del primer mundo. El país necesitaba una estructura de seguridad capaz de enfrentar al crimen organizado, tal como se hacía en países más avanzados en materia de seguridad. En 2006, el expresidente Felipe Calderón designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal. Su desempeño fue considerado brillante por sus superiores, hasta el punto de apodarlo el superpolicía. Pero García Luna ya acarreaba una larga lista de movimientos sospechosos desde años atrás, y los rumores de sus vínculos con el crimen organizado que decía combatir se hicieron cada vez más fuertes. En 2012, el tiroteo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde murieron 3 policías, fue crucial. Genaro García Luna lideró el operativo de la Secretaría de Seguridad Federal y en medio del escándalo y la cobertura mundial que tuvo el hecho, reconoció que los policías asesinados estaban involucrados con el narco, y las sospechas se confirmaron el 10 de diciembre de 2019, cuando García Luna fue arrestado en Texas, Estados Unidos, bajo la acusación de usar su puesto dentro de la médula misma de la seguridad en México para favorecer a la organización sinaloense desde el 2001, recibiendo sobornos multimillonarios. Entre 2002 y 2007 habría movido los hilos para hacer la vista gorda en al menos 6 cargamentos de contrabando con más de 50 toneladas de merca. En junio de 2022, la Fiscalía General de la República informó que había 3 órdenes de aprehensión en su contra. Se le acusaba de cargos de corrupción y relaciones con el narco, además de tráfico de armamento durante la Operación Rápido y Furioso. Y un revés que dejaba al superpolicía todavía más expuesto fueron las declaraciones del Rey Zambada, el hermano menor del Mayo, durante el juicio de Guzmán en 2019. Dijo haber pagado $3 millones al funcionario para asegurarse que, una vez tomara el cargo como secretario de gobierno de Calderón, hiciera nombrar como jefe de la policía de Culiacán a un aliado de los sinaloenses. El lunes 16 de enero de 2023 se dio inicio a uno de los juicios más importantes ocurridos en los Estados Unidos, donde se acusó de narcotráfico al funcionario mexicano de más alto nivel que se ha sentado en el banquillo de los acusados del país del norte. Testigos colaboradores dieron todo tipo de testimonios impresionantes, revelando cómo la corrupción en México ha llegado al más alto nivel y acusando de manera directa a Genaro García Luna de recibir dinero y facilitar el paso de la merca a la poderosa organización sinaloense. En este canal hicimos una cobertura completa de todo lo sucedido durante el juicio, así que en la descripción te dejaré un enlace a una lista de reproducción donde te narro cada uno de los hechos ocurridos.